Quisiera titular el sermón de esta mañana, de sombra a realidad. Nosotros vivimos en un mundo obsesionado con lo mejor. Mejores teléfonos, mejores carros, mejores versiones. Y tú lo sabes, apenas compras algo que es lo mejor y ya viene otra versión. O sea, tú estás feliz con tu teléfono, todavía ni le quitas el plástico y Apple ya está diciendo tranquilo, aquí viene el próximo. Tú dices, pero si esto lo acabo de comprar. Y Apple responde, sí, pero eso ya está viejito. Y de repente el teléfono que el año pasado era una maravilla, ahora está lento, se traba, la batería no dura. Y tú piensas, ¿qué le pasó a esto? Nada. Simplemente salió uno nuevo. Y ahora el tuyo ya no se siente igual. Y así es nuestro mundo. Nada permanece siendo lo mejor. Siempre hay algo que está saliendo. Todo tiene fecha de reemplazo. Lo que hoy es nuevo, mañana ya es viejo. Lo que hoy es increíble, en 6 meses ya es meh. Ya no tiene el mismo el sentir. Y si somos honestos, muchas veces eso que llaman mejor, ni siquiera es mejor. Miro los carros hoy en día. La gente siempre dice, ya no lo hacen como antes. Antes tú le dabas un golpe a algo y el carro seguía como si nada. Ahora, mi esposa pegó un basurero y ya el carro parece como si tuvo un gran accidente. Ahora tú caes en un hoyito y el carro te prende una luz como diciendo, revisa todo. Motor, llanta, transmisión, todo. Así que no todo lo más nuevo realmente es mejor. Y ese es el mundo en el que vivimos. Siempre está cambiando las cosas. Siempre reemplazando. Siempre buscando lo próximo, lo nuevo, lo mejor. Y si no tenemos cuidado, empezamos a pensar así, pero espiritualmente también. Empezamos a preguntarnos, ¿será esto suficiente? ¿Necesito algo más? ¿Habrá algo mejor por allí? Como si la vida cristiana fuera otro app que necesita una actualización. Como si Jesús fuera bueno, pero no lo suficiente. Pero ahí es donde Hebreos 8 entra, porque el autor ha venido construyendo un argumento muy claro. Jesús es mejor. Jesús es mejor que cualquier cosa que este mundo nos puede ofrecer. Pero no solo que Jesús es mejor, sino lo que Él trae es mejor. Ahora, cuando Hebreos dice que Jesús es mejor, no lo dice como lo hace nuestro mundo. No está diciendo que Jesús es la nueva versión. No está diciendo que Él es una versión más que eventualmente será reemplazada. No, está diciendo Jesús es el mejor, Él es final, no hay nadie como Él. Amigos, esto es algo que tenemos que entender. Nadie puede reemplazar a Jesús. Es Él que reemplaza todo lo anterior. Y lo que Él trae no se desgasta, no expira, no se mejora. No hay un Jesús 2.0 que venga después. Y es precisamente allí es donde Hebreos 8 nos lleva. A un pacto que no se desvanece. Y el autor comienza recordándonos algo que ya hemos visto a través de las semanas. Tenemos un mejor sacerdote. El escritor comienza diciendo en el versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es este. En otras palabras, él está diciendo, no se pierdan esto. Por favor, pongan atención, esto es importante. Y él dice, tenemos un sumo sacerdote. Ahora, recuerden esto, que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote era una figura central. Ellos eran mediadores, separaban entre Dios y el pueblo.
entraban en el templo y una vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer sacrificios por sus propios pecados y los pecados del pueblo. Pero mira lo que dice el autor. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la derecha del trono. Aquí hay una distinción. Había muchos sumos sacerdotes terrenales, pero nosotros tenemos un solo sumo sacerdote. Ellos eran muchos, Él es uno. Ellos eran temporales, nuestro sumo sacerdote es para siempre. Y dice que Él se sentó a la derecha del trono. Y ese detalle lo cambia todo, porque los sacerdotes terrenales nunca se sentaban. Nunca, no porque no podían, sino porque su trabajo nunca terminaba. Estaban constantemente ofreciendo sacrificios una y otra vez. No tenían tiempo para descansar, porque esos sacrificios nunca podían quitar completamente el pecado. Era algo temporal. Así que la obra nunca se acababa para los sacerdotes terrenales. Siempre estaban haciendo sacrificios. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote que se sentó en el trono y allí está. No porque está cansado, sino porque su obra está terminada. A diferencia del sacerdote terrenal, nuestro sumo sacerdote ofreció un sacrificio perfecto, sin mancha, inigualable, completamente aceptable a Dios, y fue suficiente para tratar con nuestro pecado ayer, hoy y para siempre. Así que piénsalo por un momento. Si su obra ya está terminada, ¿qué queda para añadir? Porque muchos de nosotros vivimos como si todavía hubiera algo que completar, como si todavía dependiera de nosotros. Pero ese es el problema. No es falta de esfuerzo, es que no estamos descansando en una obra que ya fue terminada. Queremos cambiar nuestro comportamiento pensando que podemos ganar la salvación. Queremos dar porque pensamos que eso nos va a ayudar a llegar al cielo. Mi querido hermanos, lo que Cristo hizo en aquella cruz fue suficiente. Y no necesitas nada de ustedes ni de mí. Tú no tienes que añadirle nada. Él ya lo terminó. Y Él está sentado en el trono a la diestra del Padre. Y no solo eso, Él no está sirviendo en una tienda terrenal como el sacerdote del Antiguo Testamento. Note lo que dice el versículo 2. El versículo 2 nos dice que Él está ministrando en el ¿qué? En el verdadero santuario. Escuchen esa palabra. En el cielo mismo está nuestro Señor. En otras palabras, Jesús no solo descendió del cielo, Él ascendió, atravesó los cielos y ahora es exaltado en el lugar más alto. Él está sentado a la diestra sobre todo y por encima de todo. Él tiene una autoridad incomparable. No hay nadie como Él. ¿Y eso qué significa? Amigos, hermanos, no necesitamos un representante en la tierra para acercarnos a Dios. No necesitamos correr a un sacerdote. No necesitamos buscar un pastor como diciendo, hey, ¿puedes hablar bien de mí rapidito? ¿Puedes poner una palabra al jefe? Porque él te escucha a ti y no a mí. No, amigos, tenemos un sumo sacerdote perfecto ya en la presencia de Dios. Y Él es nuestro mediador. Así que Jesús está ministrando en el verdadero tabernáculo. Ahora, ¿qué significa eso para el tabernáculo? Ahora, ¿qué significa eso para el tabernáculo y todo el sistema aquí en la tierra? Porque por generaciones ese era el lugar donde la gente iba para encontrarse con Dios. Los judíos, el pueblo de Dios, iba al templo para hacer sus sacrificios porque querían estar en la presencia de Dios, porque querían estar bien con Dios. ¿Qué significa con todo eso? Pero aquí está la idea.
todo ese sistema nunca fue el destino final. Todo lo que vemos en este mundo fue un anticipo apuntando a algo mayor. Porque lo antiguo era solo una sombra, pero no era la realidad. Yo quiero que noten lo que dice el versículo 3. En el versículo 3 el autor nos recuerda que todo sumo sacerdote presenta ofrendas y sacrificios. Eso era su práctica diaria, día tras día, sacrificios tras sacrificios. Eso era el ritmo, eso era sus requisitos, eso era la función de los sacerdotes terrenales. Así que si todo sacerdote tiene que traer una ofrenda, entonces eso levanta una pregunta. ¿Qué trajo nuestro sumo sacerdote? Porque aquí está la clave. Jesús no está en el cielo haciendo lo mismo que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Él no está ofreciendo sacrificios una y otra vez. En la cruz Jesús se ofreció a sí mismo una sola vez. No repetido, no continuo, final. Una vez y para siempre. Y su sacrificio era suficiente. Ahora el versículo 4 añade algo que puede sonar confuso al principio, pero dice, si Él, hablando de Jesús, nuestro sumo sacerdote, si Él estuviera en la tierra, ¿no sería qué? Y uno podría preguntarse, espera, ¿no dijimos que Jesús vino a la tierra? Claro, Él sí vino. Pero eso no es lo que el autor discute aquí. Lo que está diciendo es esto: si Jesús estuviera sirviendo dentro del sistema terrenal, ni siquiera calificaría como sacerdote. ¿Saben por qué? Porque bajo la ley, los sacerdotes tenían que provenir de un tribu específico. ¿Se recuerdan? ¿De dónde? De tribu de Leví. Pero Jesús no vino de Leví. Él vino del tribu de Judá. Así que según el sistema antiguo, Jesús no encaja. Y eso es precisamente el punto. Porque Jesús no es un sacerdote terrenal. Él pertenece a un orden completamente diferente. Él es un sumo sacerdote que viene directamente del cielo. Note lo que dice Salmo 110, versículo 4. Tú eres sacerdote, ¿para qué? Para siempre. Los sacerdotes terrenales servían por temporadas, pero nuestro sumo sacerdote es para siempre. Y según el orden de Melquisedec. Amigos, su ministerio no está en un templo terrenal, sino en el cielo mismo. Así que no trates de meter a Jesús en el sistema antiguo. Él no vino a operar dentro de él. Él vino a cumplirlo y a superarlo. Ya había sacerdotes en la tierra ofreciendo regalos y sacrificios, cumpliendo todo lo que la ley requería. Sin embargo, Jesús no vino para ser uno de ellos. Él vino a hacer lo que ellos nunca pudieron. Ellos ofrecían algo fuera de sí mismo. Ellos sacrificaban animales, sacrificios, ofrendas. Pero Jesús no trajo algo. Él se dio a sí mismo. Él fue el sacrificio, y porque su sacrificio fue perfecto, no tuvo que repetirse. Lo que ellos nunca pudieron terminar, Jesús lo completó de una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Y luego el escritor dice algo poderoso, porque en el versículo 5 él dice: estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. Ahora escuchan. Todo ese sistema, los sacrificios, los rituales, el tabernáculo, aunque fue dado por Dios y valía, nunca fue suficiente. Funcionaba, pero no era completo. Era una copia, una sombra. Amigos, yo quiero que lo piensen de esta forma. Una sombra es real. Puedes verla, lo puedes reconocer, pero no tiene sustancia. Siempre apunta a algo mayor. Imagínate tratando de abrazar
una sombra imagínate abrazando la sombra de alguien, mientras la persona real está justo frente a ti. No tiene sentido, ¿no? Así que el tabernáculo no era el destino, era una revelación. Era un anticipo, una imagen de lo que Dios iba a hacer. Dios le estaba mostrando a su pueblo lo que aún estaba por venir. No apunta a un lugar, apunta a una persona, a alguien mejor. Ahora note la segunda parte del versículo 5, porque dice esto: por eso se le advirtió a Moisés: asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en el monte. Eso viene de Éxodo. Cuando Moisés está por construir el tabernáculo, Dios le dice: no improvises, no te pongas creativo, siga mis órdenes y lo vas a construir como yo te he dicho. ¿Y por qué? Porque el tabernáculo no fue una idea del hombre, sino el diseño de Dios. Y más que eso, era una representación de una realidad celestial. Así que el tabernáculo no fue algo que Moisés simplemente ideó, fue algo que Dios le mostró. Y lo que estaba en la tierra fue diseñado para reflejar una realidad celestial. Y aquí es donde el argumento del autor se vuelve claro y personal. Si el tabernáculo era solo una sombra, los sacerdotes servían en una copia. Entonces, ¿por qué conformarte con sombras cuando Cristo te ha traído a lo verdadero? El problema no es que la sombra sea mala. El problema es cuando te acostumbras tanto a la sombra que ya no sabes vivir en la luz. Pero gracias a Cristo, que no nos dejó en la sombra, Él nos trajo algo mejor. Y por Cristo nosotros tenemos un mejor pacto. Mira el versículo 6. El versículo 6 dice así: pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador y superior al antiguo, puesto que base en mejores promesas. Noten algo, esto no es solo diferente. Lo que Cristo trae es superior. Y aquí está por qué es superior. Porque está ligada a un mejor pacto. Jesús no está ministrando bajo el antiguo pacto. Él está mediando un mejor pacto. Ahora, esa palabra mediador importa. Porque Jesús no solo se pone entre Dios y nosotros para entregar un mensaje. Él se pone entre Dios y nosotros para hacer posible la relación. Hay una distancia entre Dios y nosotros por causa del pecado. Y ninguno de nosotros podemos cruzar esa gran distancia. Nosotros necesitamos un mediador para llegar a Cristo, para llegar a Dios. Y Jesús es ese puente. Él es un mejor mediador, mucho mejor que cualquier sacerdote terrenal. Y este nuevo pacto se basa en mejores promesas. Ahora, cuando hablamos de un pacto, no nos referimos a un contrato. Porque un contrato dice: si tú haces tu parte, yo hago la mía. Y si una de las partes falla, se rompió todo. Pero un pacto es diferente. Un pacto es la manera en que Dios se relaciona con su pueblo. Es personal, es vinculante. No se trata de condiciones, se trata de pertenencia. Y Hebreos es claro: Jesús no vino a mejorar el antiguo pacto. Él vino a establecer algo completamente diferente. Algo completamente mejor. Ahora, aquí está la pregunta. Y yo quiero que piensen conmigo. Si ese pacto es mejor, ¿qué estaba mal con el antiguo pacto? ¿Qué fue el problema? El versículo 7 dice esto: porque si ese primer pacto hubiera sido perfecto,
no habría ¿qué? Necesidad de proveer un segundo pacto. En otras palabras, si el primero hubiera logrado lo que debía, no habría necesidad de otro. Pero el hecho de que Dios introduzca un nuevo nos dice algo importante. Algo no estaba funcionando. Ahora tenemos que tener cuidado aquí, porque Dios no fracasó con el primer pacto. Él lo diseñó con un propósito. El problema no era el pacto, no era la ley. La ley era buena porque la ley viene de ¿quién? Viene de Dios. Y todo lo que Dios da es ¿qué? Es bueno. El problema no es la ley y el problema no es el pacto. El problema era el pueblo. El versículo 8 lo dice claramente y me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero cuando Dios encontró defectos, ¿en quién? Amigos, esa es nuestra realidad. Y si somos honestos, esa es la parte que no nos gusta. Nos gusta pensar que el problema es el sistema, que necesitamos otra estrategia, otra ayuda, otra oportunidad. Pero la Biblia dice algo claro: el problema no es el sistema, el problema es usted. Nosotros somos el problema. En el pueblo siempre habrá defectos. El pacto que Dios dio no era el problema. El problema era que su pueblo fallaba. Y los judíos al salir de Egipto fueron un ejemplo perfecto de esto. En el versículo 9 dice que no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné. Escuchen esto. ¿Los tomé de qué? De la mano. Eso es relacional. Eso es personal. Es un Dios que rescata. Dios vio a su pueblo y Él los liberó. Dios estuvo con ellos y Dios les guió. Y sin embargo, aunque el pueblo vio la fidelidad de Dios, el pueblo no permanecieron fiel. Y si somos honestos, esa no es solo su historia, también es la nuestra. No permanecemos fieles por naturaleza. Nos desviamos, nos olvidamos, vagamos como ovejas. Muchos de nosotros hemos visto la fidelidad de Dios y hemos apartado también. El antiguo pacto decía: obedece y serás ¿qué? Bendecido. La nación de Israel en el monte de Sinaí, ellos dijeron: haremos todas las promesas que Jehová ¿qué? Ha dicho. Cuando Dios le da el pacto a ellos, ellos le dicen a Dios: oye Dios, nos encanta lo que tú nos estás diciendo y nosotros nos vamos a comprometer completamente contigo. Estamos de acuerdo, nos unimos a este pacto. Pero el pueblo de Israel no lo hicieron completamente. Porque una cosa es decir, lo haremos, y otra cosa es realmente hacerlo. El antiguo pacto traía bendiciones por la obediencia, pero también traía castigos por la desobediencia. Pero el pueblo no podía guardarlo. Y otra vez, el problema no era la ley de Dios. El problema siempre fue el corazón ¿de quién? Del hombre. La ley diagnosticaba el problema, pero no podía cambiar el corazón. Es como un espejo. Te muestra lo que está mal, pero no puede arreglarlo. Te expone, pero no te transforma. El quien es feo es feo. Simplemente así. Y mis queridos hermanos, ¿cuántas veces has visto lo que está mal en tu vida y aún así no has podido cambiarlo? ¿Sabes lo que es correcto? Pero no deseas hacerlo. ¿Sabes lo que debes de hacer? Pero hay algo en ti que te jala en otra dirección. Y ahí es donde el antiguo pacto se detiene. Porque el antiguo pacto exponía el pecado,
pero no podía transformar al pecador. Por esa razón los sacerdotes nunca paraban, porque el problema nunca se resolvía. Pero cuando vino Jesús, no vino a tratar el problema, vino a traer una solución final. Así que Dios en su gracia hace algo increíble. No baja el estándar, Él provee un mejor camino y Él establece un nuevo pacto. Por eso Dios dice, no será como ¿qué? No será como el antiguo pacto. Porque si depende de nosotros, ¿va a terminar qué? Va a terminar mal, va a terminar igual como la primera. Entonces Dios hace algo diferente. Entonces Dios no da más reglas, Él da una nueva relación. Y no basada en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Cristo ya terminó. Y ahora el escritor nos muestra lo que hace diferente a este nuevo pacto. Porque bajo este nuevo pacto todo cambia de adentro hacia afuera. Y escuche esto. Este es el pacto que estableceré. Ahora note, no dice ustedes lo harán. No dice esfuérzase más. Dios dice, yo lo voy a hacer. Este es mi plan. Y lo que yo voy a diseñar, lo voy a proveer. Y Él dice, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Amigos, Dios no solo te da mandamientos, Él cambia tu corazón. Eso es completamente diferente, porque bajo el antiguo pacto la ley estaba escrita en piedra, tablas externas fuera de ti, pero Dios escribe su ley en ti ahora. Y eso no es solo un cambio de conducta, es una transformación del corazón. Por esa razón el cristiano dice, ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Y eso es importante entender. Porque esto no es solo un cambio de conducta, es una transformación del corazón. No solo sabes lo que es correcto, empiezas a desear lo correcto. Antes obedecer se sentía como una carga. Ahora, aunque luchas, hay algo dentro de ti que quiere agradar a Dios. Antes corrías del Señor, ahora, aun cuando fallas, hay algo en ti que te hace volver a Él. No perfectamente, pero sí genuinamente, sinceramente. Y el Dios que transforma nuestro corazón dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Él no solo cambia tu corazón, Él te lleva a una relación. Dios no está diciendo, sigue mis mandamientos y tal vez serás aceptado. Él está diciendo, tú eres mío y yo soy tuyo. Esto no es solo lenguaje legal, esto es amor de pacto. El Dios contra quien pecamos es el mismo quien te mira y te dice, tú eres mío. Yo di mi vida en la cruz por ti. Tú tienes un dueño, tú perteneces a alguien, tú serás mi pueblo. Y bajo el antiguo pacto, el pueblo de Dios era un pueblo específico, era el pueblo de Israel, los judíos. Pertenecer estaba ligado al nacimiento y a la ley, pero bajo el nuevo pacto eso cambia. Ya no se trata de tu origen ni de tu linaje. Dios ahora está formando un pueblo de todas las naciones. Y la entrada es la misma para todos, no por nacimiento, no por herencia, sino por fe en Cristo. Porque ahora lo que te hace parte del pueblo de Dios no es de dónde vienes, sino de la nueva vida que tienes en Él. Y Dios no solo te hace parte de su pueblo, sino que te da acceso para conocerlo. Note lo que Él dice, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán.
Bajo el antiguo pacto, la gente se acercaba a Dios a través de otros sacerdotes, sistemas, rituales. Pero ahora puedes conocer a Dios personalmente. No importa tu estatus, ni cuánto sabes, ni cuánto tiempo llevas en la iglesia. Todo creyente puede conocer al Dios que te ama. No necesitas a alguien que te acerque a Dios. En Cristo tú mismo tienes acceso al Dios. Y el Dios que te da un corazón nuevo, que te hace parte de su familia y que te permite acercarte a Él, lo hace porque te perdona. El versículo 12 dice, porque perdonaré su maldad y nunca más me acordaré de sus pecados. Este es el fundamento de todo. Dios no solo señala tu pecado, Él también lo perdona completamente. No es parcial, no era temporal, es total. Y nota, y nunca más me acordaré de sus pecados. Eso no significa que Dios olvida, significa que decide no tomarlo más en tu contra. No hay registro, no hay duda, no te lo va a sacar en la cara. Lo que Dios perdona, lo deja en el pasado. No hay condenación. Pero aquí es donde muchos luchamos. Porque Dios ya decidió no usar tu pecado en tu contra. Pero hay muchos que todavía siguen usándolo contra ellos mismos. Y ese pecado que tú sigues trayendo a tu mente, Dios ya decidió no usarlo en tu contra. Por lo cual tú puedes descansar si perteneces a Cristo. Si Él ya perdonó tus pecados, ya fueron perdonados. Amigos, así que el nuevo pacto no es solo mejor, es algo completamente diferente. El versículo 13 dice, al llamar nuevo a ese pacto, he declarado obsoleto al anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece, ya está, ¿para qué? Esa palabra obsoleto es fuerte. Significa que ya no está en uso. Ya no se necesita. Es como tratar una mapa de papel cuando tienes un GPS en tu bolsillo. Algunos se acuerdan ir a la gasolinera, ¿no? Cuando tenía que hacer viajes largos. Uno tendría que comprar una mapa y tenía que marcar y tenía que asegurar qué salida iba a tomar. Y fallar una salida. Oh, que Dios tenga misericordia de ellos. Estaban perdidos. Ahora nadie se tiene que perder porque solo tienes que sacar Siri. Hey Siri, give me the directions of tal y tal lugar. Y aquel que se pierde con Siri ya son otro sermón. Pero las mapas personales, los mapas de papeles ya son obsoletos. O piénsalo así. Hubo un tiempo que usábamos VCRs y DVDs. Y tenías que rebobinar la cinta. ¿Se acuerdan? Ahora todo es streaming. Tenemos Netflix, tenemos Hulu, tenemos todas estas aplicaciones. Me encantaba ir a Blockbuster todos los fines de semana con mi papá. Yeah, Blockbuster. Pero Blockbuster hoy ya no existe. Ya nadie usa los VCRs y DVDs. Y no es que lo anterior fue malo, es que ya no es qué, ya no es necesario. ¿Por qué? Porque algo mejor llegó. Y ese es el punto. Cuando Dios llama algo nuevo, está diciendo que lo anterior ya cumplió su propósito. Una vez más, el antiguo pacto no era qué, no era malo, era temporal. Servía para señalar, preparar, mostrar la necesidad. Pero ahora Cristo ha venido. Ese sistema ya no es necesario. Así que no pierden el peso de esto. Las sombras pasaron. La copia ya no se necesita. El sistema se cumplió. Lo que antes era sombra, ahora es realidad en Cristo. Jesús no vino a mejorar lo antiguo. Vino a reemplazarlo.
Y no con algo parecido, sino con algo mejor. Y aquí es donde esto nos toca, porque algunos todavía están viviendo como si el antiguo sistema siguiera en efecto. Algunos están tratando de ganarse el camino a Dios. Yo voy a la iglesia, yo oro, trato de obedecer. Otros están intentando arreglarse primero. Déjeme cambiar, déjeme vencer esto y entonces vendré a Dios. Amigos, pero ese sistema ya quedó atrás. Dios no se relaciona contigo con base de tu desempeño, sino en la obra terminada de Cristo. Así que deja de volver a lo que no puede salvarte y entra en lo que Cristo ya aseguró por ti. Y aquí está la pregunta que tienes que responder. Si Cristo ya hizo todo, ¿por qué sigues viviendo como si te tocara a ti terminarlo? ¿Por qué volver atrás? ¿Por qué tratar de ganar lo que ya ha sido dado? ¿Por qué vivir bajo culpa cuando el perdón ya fue asegurado? ¿Por qué mantener distancia cuando el exceso ya fue abierto? Amigos, tú no necesitas más esfuerzo, más religión, más intentos de arreglarte. No, tú necesitas a alguien mucho mejor que usted y que mí. Necesitas un Salvador suficiente. Y Él ya llegó. Y su nombre es Cristo. Todo en este mundo, todo lo mejor, eventualmente es reemplazado. Pero Cristo nunca será superado. Así que deja de relacionarte con Dios basado en lo que tú haces por Él. Y empieza a relacionarte con Él basado en lo que Cristo ya hizo por ti. Voy a pedir que incline su rostro y déjeme respirar una oración por ti y por mí.